Esas listas que nos permiten, de cierta manera, simplemente poder tener una cantidad de elementos estáticos. Si no, vamos a ir más allá. Perdón, voy a desactivar la cámara para habilitarla en la grabación. ¿Cómo hacemos? Listo. Entonces, estas listas que vamos a ver ahora, las vamos a ver de manera dinámica. Uno de los lenguajes, y valga la redundancia porque ayer ya lo habíamos dicho, uno de los lenguajes que puede realizar esta tarea, manejar a bajo nivel de la estructura misma del computador, es el lenguaje C y el lenguaje C++. Tienen esta gran ventaja. Entonces, si nosotros hablamos de Python, Python maneja listas dinámicas, pero tiene su propia forma. Nosotros no vamos a manejar las direcciones. En cambio, en cambio en C++, sí manejamos las direcciones, manejamos los registros y vamos a lo profundo, a manejar la misma esencia de las direcciones de la memoria RAM. Entonces, vamos a ver un poco de esto. La primera cosa que deberíamos hacer, yo aquí fui alistando un poco de código, estuve preparando para que lo tengamos, se los voy a copiar en este momento al WhatsApp y vamos a ir analizándolo parte por parte para que podamos manejarlo, entenderlo y puedan ir saliendo poco a poco también las dudas que se tienen. Listo, ya lo tienen en WhatsApp. Se los voy a pasar también por el chat aquí del Meet para que puedan irlo copiando en vez de trabajar. Bien, entonces vamos a analizar parte por parte. Va a ser como un copy, pero con la aplicación. Primera cosa que vamos a idearnos nosotros o a trabajar es la idea de tener una estructura. ¿Qué es una estructura? Pensemos en nuestras casas donde vivimos, pensemos en un vehículo, pensemos en una silla. Todas ellas son estructuras que tienen ciertas características. Por ejemplo, si yo hablo de una silla, la silla va a tener ciertos elementos. Por ejemplo, va a tener un peso máximo que soporta, va a tener un color, va a tener un material. Por lo tanto, esos datos nosotros los podemos manejar en una estructura. Aquí vamos a hacer la estructura para hacer lo que es una lista de números enteros. Y vamos a trabajar con una estructura. La primera estructura entonces que vamos a definir es un nodo. ¿Qué es un nodo? Bien, voy a abrir Word, eso olvidé de hacer. No me recuerdo si este lo tengo actualizado para poder hacer dibujos. No. Perfecto, entonces vamos a usar esta bonita alternativa que es draw.io. Bien. Entonces, como les había dicho cuando les presenté este software, es un software de propósito general para diagramas. Es online. Bien, ¿qué es un nodo? Un nodo va a ser una estructura, como una casa que tiene sus ventanas, tiene sus diferentes pisos, que va a tener, en este caso, dos elementos. El primer elemento que va a tener va a ser un número. Ese número va a estar dentro de la misma estructura de ese nodo, va a ser parte de ese nodo, va a ser parte de su estructura. Y el segundo elemento que va a tener es, fíjense, un puntero, esto es puntero, a la estructura del mismo tipo, medio raro. Entonces va a ser otro tipo de variable que va a estar acomodada y que va a servir para apuntar. Esto va a ser nuestro nodo. ¿Cuál va a ser la lógica?
yo tengo mi nodo, después puedo crear otro nodo y desde este puntero que tengo aquí, ¿ya? Puedo apuntar a mi otro nodo. Ahí voy a tener la dirección. Imaginemos que aquí tenemos la memoria RAM, tenemos las direcciones. Por ejemplo, esta es la dirección 1A, tenemos la dirección 1B, 1C. Cuando nosotros le pedimos al sistema operativo a través de un código que nos genere una variable, por ejemplo, la variable entera 1, ¿qué es lo que va a hacer? Va a buscar un espacio vacío donde existan esos 4 bytes de espacio. Vamos a imaginar que cada celda es un byte. Y pum, lo reserva y dice, esto ya está ocupado. Esta porción de memoria pertenece a la variable 1 y lo va a memorizar. Luego, por ejemplo, creamos otra variable. Digo, voy a crear una variable de tipo carácter y la voy a llamar variable carácter. ¿Qué va a pasar? El sistema operativo va a empezar a buscar qué tamaño tiene un carácter. Tiene el tamaño de un byte. Hemos dicho que una celda vale un byte. Va a buscar una vacía y va a decir, ahí se va a guardar mi carácter. ¿Ya? Entonces, el sistema operativo se encarga de gestionar. ¿Qué pasa con los nodos? Exactamente lo mismo. Lo único que mi nodo va a ser una estructura de 2 elementos. Va a tener, por un lado, 4 bytes para el número y un puntero para el siguiente nodo. El puntero va a ser dependiendo del tamaño y las condiciones. Yo quiero ver, por ejemplo, el tamaño del nodo, lo vamos a ver. Se puede sacar el tamaño cuando estamos trabajando en lenguajes. También en los otros lenguajes tienen sus propias instrucciones que vamos a irlas viendo. Bien, vamos a ir a esta estructura nodo. ¿Qué es lo que va a pasar con esa estructura nodo? Quiero crear una variable de ese tipo. Va a buscar donde hay espacio suficiente. Va a guardar los 4 bytes para el número. Y va a guardar aproximadamente también, vamos a ponerle 4 bytes para el puntero. Y me va a decir, aquí está mi nodo. Pasa exactamente lo mismo. Pero ¿qué pasa si nosotros estamos haciendo una lista y queremos enlazarlo, ese nodo, a otro nodo que fue creado, por ejemplo, por aquí abajo? Lo vamos a llamar nodo 1. Resulta que, por ejemplo, este va a estar en la dirección, fíjense, 20i. Este puntero, esta parte que tiene la capacidad de ser puntero, va a almacenar, va a recordar esa dirección. Por lo tanto, va a apuntar a este nodo. De modo que yo leo la información que hay en este nodo, este valor entero que tengo aquí, y luego puedo ir al siguiente nodo. ¿Por qué? Porque tengo esta dirección. Como este es el último nodo, no hay otro nodo aparentemente unido, yo lo voy a poner en nulo. Quiere decir que no puedo ir más adelante porque ya no hay nada más adelante. Por lo tanto, lo he enlazado. Si lo vemos gráficamente, nosotros estaríamos viendo un dibujito como este. Una porción de memoria que está apuntando a otra porción de memoria. ¿Se entiende hasta ahí lo que vendrían a ser los nodos y esa estructura? ¿Qué es lo que tiene? Sí, ingeniero, se entiende. Sí, perfecto. Entonces, para hacer eso en código, nosotros creamos estructura. Usamos la palabra reservada struct, lo bautizamos con el nombre de nodo, y como estamos creando un nuevo tipo de dato, y esta estructura va a tener dos tipos de elementos. Uno va a ser un valor entero y el otro va a ser un puntero al siguiente nodo de este mismo tipo. Esto de aquí me está diciendo que es del mismo tipo. Yo podría quitar este struct haciendo una definición de tipo. Type def. Estoy definiendo un tipo de estructura que se llama nodo
Y ahora lo puedo hacer como si fuera un int. Pongo nodo siguiente. Y esto también me va a funcionar. Este tipo de instrucción que acabamos de hacer es más para el lenguaje C. Y este otro es más para C++. Ya vamos a hacer la prueba con las dos, pero me voy adelantando en eso. Bien, entonces tenemos ya este cuadrito. Cada vez que yo necesito crear un cuadrito de estos, puedo hacerlo. Puedo crear tantos como yo necesite. ¿Cuántos voy a necesitar? Conforme yo vaya necesitando, le voy a decir, crear uno nuevo. Perfecto. Y me va a poner en alguna posición de memoria. Ahora lo voy a enlazar. Magnífico. Entonces me voy a mis tipos de flecha y le digo, este cuate, este elemento, me va a apuntar a este nodo. Ya no está en esta dirección. Quiero crear uno más. Perfecto, lo creo. Y ese me lo crea acá adelante porque encontré espacio. Magnífico. Entonces me voy a buscar esta flecha y la apunto. Este elemento, este de aquí, es el que puede hacer el trabajo de apuntar. Entonces voy a apuntar al nodo. Listo. Bien. No interesa dónde se creen esos nodos, en qué parte de la memoria vaya a crearse ese nodo. Puede crearse delante, puede crearse atrás, puede crearse a un lado, a otro lado. Va a empezar a guardar la dirección. Entonces ahora hemos creado un nuevo nodo. ¿Dónde está este nodo? En la dirección 2H. Ah, ya, perfecto. Ya no va a ser null, va a ser 2H. Y este sí va a ser nulo, porque es el último. Entonces de aquí va a venir para acá, después va a volver para acá. Y así va a ir uniendo la lista enlazada de manera dinámica. ¿Se va comprendiendo? ¿Tienen alguna pregunta? Sí, ingeniero. Sí, se entiende, se entiende. Perfecto. Bien, entonces ahora vamos a hacer la definición de lo que les mostré hace un momento, de un nombre que me lo identifique como tipo de variable. Entonces digo, voy a declarar, voy a hacer un typedef de una estructura. ¿De cuál estructura? De la estructura nodo, que la tengo aquí. Y voy a decir que va a ser un tipo puntero y le voy a bautizar con el nombre de tlista. Por lo tanto, ahora, cada vez que necesite un nuevo nodo, lo que voy a hacer es llamar a tlista para que me lo cree. ¿Y cómo hacemos esa creación de nodos? Bien. Como les dije, vamos a ir utilizando... Ingeniero, Diga, una consulta. diga, ¿De diga. lista se puede colocar otro nombre también? Claro que ¿O sí. sí? Se puede cambiar a lo que ustedes quieran. Por ejemplo, le vamos a cambiar esto, le vamos a cambiar de nombre y le vamos a dar centro porque va a ser el elemento principal. Por lo tanto, vamos a llamar a la estructura centro. Aquí también vamos a cambiar el nombre a centro. Y acá, perdón, sí, correcto, estamos yendo bien. Ahora voy a cambiar aquí, voy a crear, en vez de llamar hotelista, lo voy a llamar, por ejemplo, lista guión bajo enlazada. No hay ningún problema. Yo puedo cambiar los nombres. ¿Por qué? Porque yo como desarrollador tengo la capacidad de bautizar a todas las variables y a los nuevos tipos de datos y estructuras que vaya creando. ¿Cuáles son los límites para crear una variable? Sí, cada lenguaje tiene su límite. Puede haber un límite de tamaño, pero por ejemplo en C++ el límite es que no se deben poner caracteres especiales ni números al inicio del nombre. Por ejemplo, una variable que no me va a aceptar el lenguaje C++ es, por ejemplo, una variable de tipo, por ejemplo, entero, la 007
ok, me estoy inventando un nombre. Esto no lo acepta C++, ni ningún lenguaje de programación. ¿Por qué? Porque lo reconoce como un tipo constante numérico. Entonces hay ciertas reglitas para crear que solamente hay que respetarlas, pero después los nombres los podemos hacer. En las versiones de, por ejemplo, el estándar C64, C84, había el límite de que solamente se podían utilizar 64 caracteres para los nombres de variables, de funciones o de nuevos tipos de datos de estructuras. Máximo 64 caracteres. Aparentemente puede ser mucho, pero cuando los programas se hacían grandes, ahí sí había una gran cantidad de problemas para poderlo utilizar. Ingeniero, Diga. ¿te podría volver a explicar cómo están enlazadas las dos estructuras que creo ahorita? Claro que sí. Esto es como que la genética de mi nodo. Es decir, la estructura genética, la composición genética de estos elementos. O de este visto en Excel. Y esto que he hecho aquí, esta declaración, le he dado un nombre para poder hacer la creación. Por ejemplo, estoy diciendo aquí, imaginemos que en vez de centro se llama león, y estoy creando esa representación para crear leones. O viéndolo como ingeniería genética, le estoy dando un nombre de esos estrafalarios en latín que le ponen para poder hacer las copias de clónicas de un animal, por ejemplo. Más o menos esa semejanza. Todavía no he creado ningún elemento, ninguna estructura real hecha. Enseguida vamos a ver cómo se crea. Pero sí he creado la lógica, la genética, cómo se está organizando y la estoy bautizando para poderlas crear luego en masa. Estas instrucciones harían eso. Para hacer aparecer, yo tendría que declarar, por ejemplo, una lista enlazada y darle el nombre de una variable. Lo voy a crear como puntero y variable. Entonces, aquí sí he creado ya a ese león que se llama variable. Si yo compilo esto, me reconoce todo. Entonces he creado un nuevo tipo de dato aquí. He creado un nuevo tipo de dato que se llama lista enlazada. Y el dato, la variable que estoy creando para utilizar, se llama variable. La estructura, el cómo está el plano de esa estructura es esta. Si por ejemplo hablamos de una casa, por ejemplo, este es el plano de la casa. Sí, yo diseño, digo quiero tener 4 habitaciones, quiero tener 3 baños, quiero una cocina, quiero un living. Hago el trazo y hago el plano. Tengo finalmente ese plano armado en un papelógrafo, en un ploteado, no sé, lo que veamos, lo llevamos a la alcaldía y la alcaldía le pone su sello. Aprobado. Magnífico. Ese aprobado es esto. Entonces me dice, este plano está aprobado y es para la vivienda que está ubicada en tal lugar de la ciudad de Santa Cruz. Este plano vale para la ciudad de Santa Cruz. Perfecto. Por ejemplo, tenemos las casas igualitas en las urbanizaciones. Una casa al lado del otro y todas igualitas, igualitas. ¿Por qué? Porque ese plano fue aprobado para ser construido en Santa Cruz. Y ese plano sirve para cualquiera de esas casas. Son igualitas. Entonces, yo voy, por ejemplo, a mi lote, a mi terreno, y construyo la casa. Entonces, llamo a ese plano y construyo la casa en ese lugar. No sé si se entendió de esa manera lo que son cada una de las partes que hemos hecho ahorita. Sí, ingeniero. Sí, ¿se va Ingeniero, yo no lo entendí todavía. No, perfecto. A lo que yo me refiero, ingeniero, es ahí en la primera estructura que Sí. creo y
La nombró centro y más abajo otra vez estructura de centro con el siguiente puntero y más abajo otra estructura con centro con otro tipo de puntero. Ya, perfecto. Esta es la forma que va a tener la estructura. La estoy creando. Estoy diciendo que voy a crear una estructura que se llama centro y que va a tener estos datos. Aquí le estoy diciendo que voy a definir un tipo de dato que voy a poder utilizar. Ese tipo de dato se llama lista enlazada. Está aquí está el nombre de ese tipo de dato. Y el dato que vamos a utilizar es la estructura centro. Entonces, este tipo de dato, que se llama lista enlazada, va a hacer referencia a la estructura centro. Y en este caso, lo que estamos haciendo es crear una variable de este tipo de dato. Por eso pongo el tipo de dato, que se llama lista enlazada, que aquí lo hemos definido. Y estamos creando una variable de ese tipo. No sé si ahora se entendió mejor. Sí, no, ahora sí. Perfecto, magnífico. Entonces nosotros ahora tenemos ese tipo de dato que se llama lista enlazada para poder crear. Vamos a ver la siguiente parte. El trabajo que nosotros tenemos, por ejemplo aquí, lo que hemos hecho es primero crear una variable. ¿Sí? Hemos creado esa variable que se llama nodo, que estaba vacía. Luego, lo que hacemos es insertarle un dato, por ejemplo el dato 25. Como no habían más elementos, nosotros lo apuntamos a null. Luego creamos este otro nodo. Por lo tanto, le insertamos un dato, por ejemplo el 45. Ahora vamos a enlazar, por eso se llama lista enlazada, este primer nodo con este nuevo nodo que hemos creado. Por lo tanto, ahora este nodo va a apuntar a la dirección 20i, porque este es su siguiente nodo. Y este va a quedar como nulo. Imaginemos que todavía no hemos creado este que está aquí arriba, no existe este. ¿Sí? Ese no hay. Entonces este apunta a nulo. Creamos ahora un nuevo nodo, que es este de aquí. Ahora sí lo vamos a hacer aparecer. Entonces le metemos un dato, por ejemplo el 56. Y ahora este que era mi último nodo de mi lista va a apuntar a este nodo. ¿A dónde va a apuntar? A su primera dirección, a la 2H. Perfecto. Entonces aquí le ponemos 2H. Y este queda apuntado a nulo, ¿por qué? Porque es el último. Si nosotros, por ejemplo, agarramos y creamos otro nodo por aquí abajo. No había espacio y recién aquí lo pudo crear. A este nodo le vamos a poner el valor, por ejemplo, 100. Vamos a apuntarlo a nulo porque va a ser el último. Pero tenemos que enlazarlo a mi lista en la posición 77B. Entonces me voy a mi último nodo. Este era el primero, este era el segundo y este era el último. Entonces le doy la dirección de mi nuevo nodo. ¿Qué dirección? 77B. 77B. Y por lo tanto, ahora, para poder caminar entre los nodos, yo vengo al primero, busco el siguiente en su posición, me voy al siguiente, leo el valor, me voy a su posición, me voy a la siguiente posición, sería este de acá. Vengo aquí, leo su valor, me voy a la siguiente posición, me vengo acá. Aunque hayan otros nodos declarados, yo voy a poder ir caminando siguiendo la dirección de cada nodo que está enlazado en mi lista. Todos han tenido, me imagino, la posibilidad de una manera u otra de caer a arreglar los foquitos de Navidad. No sé si ustedes conocieron los viejos foquitos, los que no eran de LED. Lo que no son LED, lo que tenía que doblar unas patitas de cobre y todas esas cosas. Exactamente, esos mismos. Sí, se quemaba uno y no funcionaba toda la tira. Exacto. ¿Qué hacíamos? Íbamos al primero y del primero seguíamos el cable y íbamos al segundo, porque no siempre estaba en el mismo cable. Teníamos que ir por el mismo cable, ¿no es cierto?, de todos los que tenía. De ese nos íbamos al siguiente siguiendo el cable. El cable era el que servía de guía.
Exactamente así funcionan las listas enlazadas en la memoria dinámica en las computadoras. Ese cable es el puntero que nos va indicando el camino. Visto gráficamente, se vería así. Tengo mi estructura y voy caminando por las direcciones que tengo. Bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora es insertar. ¿Qué hacemos para insertar? Vamos a hacer el copy y lo vamos a explicar. Yo voy a declarar aquí abajo mi función y voy a hacer también el código. Voy a hacer la tarea, voy a hacer el trabajo de insertar al inicio. Es decir, que voy a poner en primer lugar mi elemento. ¿Qué es lo primero que debo hacer? Lo primero que debo hacer es generar mi nueva lista. Es una lista enlazada. Ese es mi tipo de dato. Y debo declarar una variable auxiliar. Yo le voy a cambiar el nombre aquí. Variable bajo auxiliar. Ingeniero, Diga. ¿para qué es la variable auxiliar? ¿Para qué va a servir? Bien. Lo que va a ser la variable auxiliar va a ser lo siguiente. Yo quiero insertar un nuevo nodo. Entonces tengo que construir un nuevo nodo. Ah, ya. Entonces, declaro... Ay, perdón. Entonces lo que voy a hacer es crear mi variable auxiliar y hacer físicamente ese nodo. Luego, ¿qué voy a hacer? Le voy a insertar el valor a esa variable auxiliar y lo voy a enlazar. Entonces ahora, el que era último, lo estoy poniendo de siguiente, ¿no? Lo estoy cambiando, 86G. Entonces me voy aquí, le digo que ahora mire a la 86G. Estoy aumentando al final. Y este nuevo nodo, que la variable auxiliar va a apuntar a 1. Entonces, esa variable auxiliar me sirve para crear físicamente el nodo, para reservar esa memoria. No sé si... Sí, ingeniero. Es como si le estuviera viendo un camino, algo así. Exactamente, le doy la posición, construyo el asiento para que pueda sentarse. Ok. Ahora, esta nueva variable, que es variable auxiliar, ¿sí? Físicamente le vamos a decir que se cree en la memoria RAM con la instrucción new. New es un constructor, ¿ya?, de espacios, de reserva de espacios para la memoria. Es decir, que él va a agarrar en la posición de memoria que el sistema operativo me diga y va a físicamente poner la variable en ese lugar. Es el que me permite hacer la reserva de esos circuitos físicos en la memoria. Porque cuando yo lo creé aquí, simplemente era algo que estaba volando, era un puntero. Es más, ahí me olvidé de ponerle el puntero. Perfecto. ¿Sí? Está volando, ella es lógica nada más. Cuando yo hago este new, se hace física, se pone en la memoria RAM, se carga en la memoria RAM, existe en la memoria RAM. Hasta mientras no existía. ¿Qué dato debo meter a mi estructura, a mi instrucción new? El tamaño de la estructura de mi nodo. ¿Qué tamaño tiene? Voy a aquí hacer un ejemplo para que veamos. Size of. ¿Qué tamaño dijimos que tiene un valor entero? ¿Se recuerdan?
Un valor entero tiene un tamaño de 4 bytes. Voy a declarar una variable tamaño y le voy a decir tamaño va a tomar el valor de tamaño que tiene un valor entero. Cout y voy a mostrar tamaño. Sí, esto es solamente para mostrarle que se puede ver el tamaño específico en bytes. Entonces un entero utiliza 4 bytes. Un carácter utiliza un byte. Tenemos ahí un byte. Por ejemplo, si yo hago un string ahora, string, tendría que añadir la librería string acá. Entonces ponemos el include string punto h. Vamos a ver si está bien. Es en el punto h. Ok, es con doble E. La verdad es que casi no uso la librería string, perdón. String. Ahora sí. Y aquí lo escribí bien, ¿no? Nombre. Ahora vamos a compilar. Ahora sí ya no hay ningún error. Entonces, ahora voy a decir que nombre va a tomar el valor de mi nombre. Y acá voy a ver qué tamaño ocupa la variable nombre. Perfecto. Voy a correr el programa y me va a decir nombre utiliza 24 bytes. Wow, ¿por qué? Vamos a verlo. Vamos a ver cuánto ocupa una variable string. Sin nada, sin ningún dato. 24, el mínimo. Yo lo voy a hacer más grande esto. Aquí les voy a explicar algo, es algo que quiero mostrarles, la diferencia para los vectores. Sigue siendo 24. Yo voy a cambiar aquí a nombre y va a seguir siendo 24. Bien, es la diferencia entre un puntero y una variable física. El puntero me está dando la dirección, es decir, me está diciendo que yo tengo 24 bytes, para direccionar en mi memoria RAM. Porque nombre es el string es un puntero que me direcciona a la primera dirección que yo tengo ocupada. En cambio, cuando pusimos el valor entero, aunque yo ponga, por ejemplo, acá un valor entero, voy a hacer referencia a la misma variable tamaño, me va a seguir dando 4 bytes, porque toda variable entera ocupa 4 bytes. ¿Ya? Entonces, size of me permite ver el tamaño de la variable, no del contenido de los punteros, sino de la variable que me está gestionando. Esta variable nombre es de tipo string y string es un puntero, me apunta a las direcciones de la memoria RAM donde inicia mi proceso, mi elemento. Les voy a mostrar algo más antes de continuar. Ya no voy a mostrar tamaño aquí. Lo que voy a mostrar es nombre y me voy a inventar una posición. Posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vamos a ver qué hay en la posición 17. Estoy accediendo a mi memoria, por lo tanto me llevó al último carácter.
Cuando yo termino una cadena de string, tengo un valor nulo. Por eso no me muestra nada. Si muestro la posición 18, posiblemente haya algún carácter basura de la memoria RAM. Vamos a ver. No me muestra nada, debe estar cercado de valores nulos. Yo voy a ir a nombre en la posición 15. Voy a ser un poco exagerado. La posición 15.000. Y va a seguir funcionando. ¿Por qué? Porque nombre, insisto, es un puntero. Por lo tanto, va a ir aleatoriamente. Estoy dando una dirección. Y me está mostrando lo que hay en esa dirección, en esa posición. ¿Ya? Yo podría incrementarlo. Voy a hacer esto. Tengo todo el nombre completo. Ahora voy a hacer nombre. Vamos a ver si en este estándar me acepta. Debería. No, no me aceptó la sobrecarga. Bien. ¿Se recuerdan cuando les mostré un sinfín de caracteres que se iban imprimiendo en la pantalla? También se podía hacer eso, se puede hacer con algunas versiones de la librería String. Estaba habilitado en lo que era el estándar de C. Puede ser que cambiando la librería, ¿ah?, me acepte. Voy a hacer nombre más. No me permite. En algunos de los viejos códigos se podía hacer eso y se podía seguir recorriendo la memoria RAM viendo qué estaba escrito, ¿ya? Pero lo que quería mostrarles es el sizeof, que me permite ver el tamaño en bytes de los elementos de esas variables, no de su contenido. Como la variable nombre es de tipo string, que es un puntero, no me muestra el tamaño del contenido. Yo podría ver, por ejemplo, el tamaño de nombre en una posición dada, en la posición 3. Entonces, en ese caso, mi dato, tamaño, mi dato va a cambiar. Ahora es un byte. ¿Por qué? Porque cada carácter ocupa un byte. Pero la variable puntero ocupa 24 bytes por el direccionamiento. Voy a hacer acá una declaración, por ejemplo, un auxiliar de tipo puntero. Y voy a ver qué tamaño tiene. Diga. Dijo que 24 cada byte. Digo, el puntero mide 24, ¿sí? Sí. Sí, no importa el contenido, por decir Carlos, Draw, Yalis, y hasta cuántos caracteres, y nos va a seguir diciendo 24. Tanto como yo ponga. Infinito, siempre va a ser 24 Así bytes. es, por el direccionamiento de la memoria. Porque yo estoy hablando... Eso no entiendo. Me está diciendo básicamente de que tengo 24 bytes para hacer el direccionamiento de mi memoria RAM. Esa es la capacidad de mi RAM. Eso quiere decir ese 24. Puedo direccionar... No es cuánto de memoria ocupa entonces los caracteres, porque Exacto, si no es cuánto. que cuánto ocupa habría un límite, ¿no? Así es. Yo puedo saber cuánto ocupan todos los caracteres haciendo un size of y acumulándolo de cada uno de los caracteres. Ya. ¿Ya? Esto es diferente, el puntero es diferente. Exactamente. Eso quería mostrarles. El puntero no es la misma cosa. El puntero se refiere a la dirección física en la memoria y el contenido es lo que tenemos escrito en esa porción de memoria. El nombre de una dirección, por decirlo así, siempre va a pesar 24, o sea, no va a pesar En casi el nada. caso del string, correcto. Ya. Ya, Inge, gracias. Ya, perfecto.
Disculpen. Eso es lo que quería mostrarles de la diferencia entre el puntero y las otras variables. Entonces nosotros acá lo que vamos a hacer es declarar, crear, reservar en memoria con esta instrucción new este espacio, el espacio que ocupa un struct node. Yo voy a dejar esto fuera por un momento. Me voy a ir a mi main, voy a hacer un cout y voy a decir un size of de mi variable, que es la que acabo de declarar. Voy a ejecutar y me dice que mi variable está ocupando 4 bytes. Voy a hacer ahora un size of de lista enlazada. Y ocupa 4 bytes. Ese es el tamaño que me está ahorita utilizando este tipo de variable. ¿Ya? Bien. Esto lo borramos para que no nos cause confusión y vamos a lo que estábamos haciendo. Este new se encarga de hacer toda esa operación y hacer la reserva de memoria. En C nosotros manejábamos instrucciones separadas, manejábamos la instrucción alloc y malloc para hacer la reserva dinámica de memoria. En cambio, ya C++, aunque nos deja manejar de manera, digamos, física la estructura de nuestra máquina, nos da instrucciones que nos facilitan la vida, como la instrucción new. Entonces la new busca el tamaño, el size of de mi estructura. Luego hace un malloc, hace la reserva de memoria y luego hace la asignación de la estructura con un alloc. Y por lo tanto me crea físicamente ese nodo en la memoria RAM. Un paréntesis, Inge, entre C y C++, ¿C++ deja obsoleto a C o hacen cosas diferentes? Hacen cosas diferentes. El lenguaje C es un lenguaje totalmente estructurado. ¿Ya? Bajo el paradigma estructurado. No tiene clases, no tiene nada orientado a objetos. Por eso lo utilizan amigablemente para el desarrollo, por ejemplo, de sistemas operativos. Unix, Linux, Windows están hechos en lenguaje C. Encima de ese lenguaje C, de ese nodo del lenguaje C, ponen una capa de C++ y dan las funcionalidades para hacer el manejo gráfico, etcétera. Y encima de ese C++ ya ponen otro tipo de lenguajes que son más fáciles de manejar porque ya han hecho toda la estructura, todo el manejo físico de la computadora. Para poder trabajar, en una empresa, digamos, una vez saliendo profesional, nosotros usaríamos más C++, eso es lo más amigable, por decir, porque no creo que las empresas busquen a programadores que creen sistemas operativos, o sea, no creo que haya alta demanda en eso, ¿sí? Dependiendo a qué se van a dedicar. Los de electrónica van a manejar, más que el lenguaje C, van a manejar C++ para temas de automatización. Los de sistemas posiblemente utilicen más otros lenguajes de más alto nivel. Por eso ya en sistemas van a ver que después van a ver puro programación orientada a objetos. Este es lo último que van a ver de programación estructural. Van a utilizar un Python, van a utilizar un Java, van a utilizar JavaScript para hacer desarrollo de aplicaciones, manejo de base de datos. Alguna empresa por ahí tal vez les pida desarrollo en C++, no en C, pero va a ser muy rara. Para los de redes van a ver algo de programación en C para el manejo el manejo básico de las conexiones. Por ejemplo, los switch Cisco tienen instrucciones muy similares y nosotros podemos hacer aplicaciones en C++ que nos permitan gestionar ciertas acciones dentro del sistema operativo. Ese es el ejemplo que quería dar más adelante, pero se los voy a mostrar ahora. Les he preparado para ver el manejo de consola. Por ejemplo, aquí, el ejemplo que yo
les hice esta tarde, les cambio el color de las letras. Entonces estamos llamando al sistema operativo con líneas de código C++ para poder cambiar el color de las letras. Entonces, por ejemplo, los de redes podrían hacer un llamado para hacer pensemos en un ping para guardar y meterlo en un archivo de texto para hacer el control de un enlace. Quieren ver qué porcentaje de tiempo estuvo activo ese enlace. Entonces, pueden hacerlo llamando a system. Un system, en vez de poner un system.pause, yo voy a poner aquí un system y le voy a decir ping google.es. Debería mostrármelo en la ventana y ahí tienen la ejecución desde en consola con C++. Ahora vamos a ver más adelante la estructura que estamos haciendo para hacer archivos de texto. Yo puedo utilizar en consola un pipe, entonces puedo decirle, por ejemplo, este ping de Google, me lo vas a archivar en el C2 puntos, perdón, barra barra, no, mejor en el disco D, para no tocar mi sistema, en el archivo prueba.car. Voy a ejecutar y el dispositivo no está listo. Ya, perfecto. Entonces es en otro sentido el pipe. A ver, hace tiempo que no hago este código, así que disculpen. Voy a asegurarme, les voy a mostrar ahorita cómo buscar. Se llaman pipes en... ¿El pipe no es una línea vertical? Para hacer el enlace a archivo es lo que no me recuerdo. Es con la otra barra invertida. ¿Doble barra invertida? Sí, la barra invertida está al revés. Exactamente con esa. Con esa. Ya, a ver, veamos. Pero delante de la D, ¿no? No. No, después de 2 puntos de la D hay que poner esa. Ahí, Aquí. esa. Ya. Sí. No, aquí hay un comando que debería ser, no recuerdo si es este o el otro, que hace el enlace al archivo, que me dice que lo meta al archivo de texto. Y eso es lo que no me estoy recordando. Si era menor que o mayor. Ingeniero, Diga. ¿qué extensión es CAR? Usted está Es lo que sobre CAR eso o sobre un... les quiero mostrar ahorita de qué es lo que puede hacer el lenguaje C. Permítanme encontrar el comando y les voy a explicar, por favor. Es la ¿No será barra parada. extensión? ¿Perdón? Sí, esa era la ¿No pipe, será la barrita parada. Exacto. Alt, esta. Al ladito del 1 creo que está. Ahí está. Listo, he ejecutado un comando. Me voy a ir a mi disco D. Ah, qué bien, era F. Con razón no aceptaba el código. Eso era. Bien, vamos a ver. Vamos a ver si ahora me creó en el disco F prueba.car. No. Qué frágil que es la memoria. Ahora sí, volvamos ahí a... Estoy casi seguro que a mayor que... Perfecto. Ahora sí lo creo. Yo voy a mi
disco y ahí está prueba.car. He creado un archivo de texto que aparentemente el sistema no me reconoce, ¿no es cierto? Uy, tengo que buscar una aplicación. ¿Por qué? Porque estoy desarrollando mi propia aplicación en C++ que me da un tanto de seguridad. ¿Yo puedo abrir este archivo? Sí, lo voy a ver. Van a ver qué es lo que tiene. Entonces, para hacer la trampa de abrirlo, me voy y abro un documento, un archivo de texto. Voy a abrir. Me voy a mi disco de F, perdón. Me voy a todos los archivos. Es la ventaja del bloc de notas. Selecciono este archivo. Car es de Carlos. Le quise poner esa extensión. Y ahí tengo mi archivo. Entonces C++ me permite hacer esta etapa. Yo puedo ahora, como ingeniero de sistemas, como ingeniero de redes, como ingeniero de electrónica, hacer una aplicación en C++ que pueda manejarme elementos a bajo nivel, como la consola para hacer estadística de muestreo de conexión para los de redes, o hacerme estadísticas de conexión. Por ejemplo, los de electrónica quieren llevar cuántas veces se cayó la conexión con su PLC, o los de sistemas tienen que hacer un software para controlar asistencia, y la asistencia tienen que controlarla con un dispositivo electrónico. Entonces ese dispositivo electrónico se va a comunicar a través de, por lo general, lenguaje C++, y ustedes van a tener que desarrollar una API que comunique ese C++ con, por ejemplo, están desarrollando con Python o con JavaScript, inclusive podrían llevarlo a una base de datos, no habría problema. Y ustedes le dan la extensión, le dan el formato que quieren y pueden desarrollarlo. Este es un ejemplo muy básico, pero muy práctico. El siguiente que vamos a hacer es una agenda que va a ser parte del proyecto como investigación que vamos a tener. Una agenda donde vamos a manejar la estructura y la vamos a guardar en un archivo de texto. En el caso de mostrar estas estadísticas, Inge, ¿por qué no exportar directamente a un TXT? ¿Por qué tiene que ser CAR? En este caso lo hice para el ejemplo, para que ustedes vean que se puede elegir, seleccionar la extensión. ¿Qué ventaja me da tener un archivo CAR? Extensión CAR, si quieren extensión LAL, lo que ustedes quieran. Lo que me da como ventaja es que si una persona ajena viene, va a decir, debe ser importante, no lo voy a tocar. ¿Por qué? Porque no lo pueden abrir. Entonces, su archivo que va a estar un poquito más seguro. Otra ventaja que nos da, yo estoy ordenando, tengo mi carpeta de estadísticas. Ya, estadísticas. Imagínense que no tengo un archivo solamente. Tengo el registro de 1000 archivos diarios y tengo mis estadísticas también en archivos de texto sobre la antena que me está dando la radio base para la conexión. A cada uno de mis elementos le puedo poner una extensión y así sé cuál archivo es de mi radio base, cuál archivo es de estadística de mi PIN, cuál archivo es de qué cosa. La extensión me va a servir para organizar también mi información. Entonces ya son dos elementos. Entonces, ¿podemos exportar con cualquier extensión que inventemos? Así es. Excepto los exe, ¿no? Para no crear... Pero inclusive el exe me lo va a aceptar. ¿Por qué? Porque estoy manejando a bajo nivel. Es tan lindo el lenguaje C++ en ese sentido que no le importa. Él lo hace porque estoy manejando a bajo nivel. Si yo voy ahora a mi carpeta, sí, es muy interesante. Voy a mi carpeta y miren, me ha creado prueba.exe. Obviamente si lo ejecuto, como no va a tener instrucciones, lo más seguro es que me dé un error. Pero si yo lo abro con un bloc de notas, voy a ver, abrir. No tiene para abrir directamente. Voy a hacer la misma trampa que hice hace un momento. Voy a abrir un archivo de texto. Me voy a abrir. Me voy a mi disco F y agarro todos los archivos. Busco el exe. Lo abro. Y fíjense que tengo también el dato. Qué interesante. Gracias, Inge. Ya, de nada. ¿Hay alguna otra pregunta? No, Inge, se entiende bien nomás. Perfecto, qué bueno. Entonces continuemos con nuestras listas.
Ahora, estábamos hablando de la lista enlazada, hemos creado la variable, aquí hemos creado la variable físicamente, la hemos puesto en una porción de memoria, ya podemos verla ahí en los circuitos. Y ahora esa variable auxiliar, con este elemento, con esta flechita que está hecha por un guión y mayor que, podemos acceder a los datos de la estructura. Pero le estoy diciendo de la variable auxiliar, entrar a su dato número. Y a ese número le voy a agregar el valor. Visto como nuestro nodo, esa instrucción variable auxiliar, flechita número, me hace acceder a ese campo amarillo para poder guardar el valor numérico que tenemos. Y esta otra instrucción, variable auxiliar, siguiente, lo que hace es enlazarme y llevarme a la dirección que yo he mandado por aquí, que es un dato de entrada, es decir, me está dando la dirección de mi nodo. Y luego, lista, ese elemento, va a tomar el valor de variable auxiliar. ¿Por qué? Porque yo he insertado al inicio. Esto me permite, en vez de insertar en este orden, que estaba haciendo así, aleatorio, es ponerlo aquí adelante. Yo le mando mi primera dirección y en vez de ponerlo al final, lo pongo al inicio. Ahora nosotros vamos a desarrollar con esa misma técnica la inserción al final. Entonces, decimos que no tiene que salir nada, porque lo que vamos a hacer es meter datos. Luego le vamos a dar un nombre a mi función y le voy a decir insertar al final. Consejo cuando hagan funciones, intenten dar nombres, bautícenlas con nombres que les sean fáciles de recordar y que les den una idea de qué es lo que hacen. Normalmente, por estándar, porque es la programación ágil, nos aconseja escribirlos en inglés, porque el inglés es un lenguaje, un idioma más estandarizado. Mi consejo, al menos ahora que están académicamente hablando, experimentando en este desarrollo, escríbanlos como se sientan más cómodos, pero que les dé una idea general de qué es lo que ustedes tienen en esa función. Bien, lo que nosotros ahora vamos a hacer es crear ¿cómo se dice? Nos van a pasar el primer nodo, es decir, nos van a pasar la dirección de este primer nodo para poder caminar por toda la estructura. Entonces, para obtener ese primer nodo, nosotros vamos a crear una variable que reciba esa dirección, la llamamos lista enlazada, llamamos a tipo lista enlazada y la vamos a llamar para seguir el estándar. Fíjense aquí en la función ya hemos usado eso, vamos a utilizar la misma. Solamente por comodidad para no estar memorizando diferentes nombres de variables. Y necesitamos también introducir o pasar un valor. Ese valor es el que nosotros vamos a insertar en nuestra lista, ¿no? Al final. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ya tenemos el primer nodo y hay un nodo que tenemos que añadirlo al final. Por lo tanto, tenemos que crear ese nodo. Perfecto. ¿Qué hacemos para crear ese nodo? Primero vamos a crear la estructura lógica de ese nodo que necesitamos. Y también lo vamos a llamar variable auxiliar. ¿Para qué? Para seguir el estándar que pusimos arriba. Variable auxiliar. Listo. Entonces he creado lógicamente esa estructura. Ahora le voy a decir que esa lógica me la construya. Ese plano de una casa me construya la casa. Entonces le voy a decir que variable auxiliar va a tomar el valor de, esto se llama un constructor, el new, de la estructura nodo. Listo. Entonces ya lo tenemos en memoria.
¿Qué vamos a hacer ahora? Sabemos que los nodos tienen una dirección. El primer nodo, cuando se enlazó, dejó el carácter nulo en el último nodo, el siguiente. ¿Sí? Siguiente tiene un dato que apunta. Siguiente es el que me va haciendo el avance, el que nos permite ir hacia adelante, el que nos marca el camino. Aquí les voy a mostrar cómo mostramos. Nosotros tenemos también el comando, el comparador lógico diferente. Y cuando hablamos de null, de nada, tenemos la palabra reservada a null. ¿Ya? Null es, físicamente hablando, la posición 0000 de memoria, que se la relaciona con nada, que nada hay. Es equivalente al void, que no existe nada. ¿Ya? Para esta situación de apuntar, entonces cuando apuntamos a la dirección 00, estamos apuntando a nulo. Entonces, nosotros necesitamos llegar hasta esa última posición. ¿Ya? Bueno, vamos a hacer el tema de la variable auxiliar en su campo número. ¿Qué va a tener? Va a tener el valor. Variable auxiliar en su campo siguiente. SGT, si no me equivoco, a ver. ¿Sí? Siguiente, en su campo siguiente, va a apuntar a un valor nulo. He creado mi nodo, ya tiene sus datos. He creado un nodito ahí que nadie lo quiere todavía. Voy a hacer el ejemplo acá abajo. Mr. Nodo. Estoy aquí para ayudarte. Conoce a Siri en Apple. Perdón. He creado mi nodo, lo apunto a nulo. ¿Sí? Está solito, él está volando. Yo necesito llegar hasta este último nodo que era que apunta a nulo y hacer que apunte a ese nodo, es decir, que cambie a la dirección 95D. Eso es lo que tengo que hacer ahora. Ya tengo creado este nodo. ¿Cómo lo he creado? Aquí. Primero la estructura, luego lo he hecho físico, después le he asignado el valor y después lo he apuntado a nulo. Exactamente como este nodo de aquí. Ahora debo ir desde mi primer nodo, desde este que es el primero va a ir a la 20i, perfecto. Después va a ir a la 2h, perfecto. De ahí va a ir a la 77b. Y acá está, 77b. Después va a ir al 86g. Va acá. Y después, perdón, aquí estaba todavía en nulo. Después veo hacia dónde y me dice, no, ya no apunta a ningún lugar. Perfecto. Entonces he llegado al último nodo. Vamos a hacer esa parte. While variable auxiliar. Variable auxiliar sea diferente de nulo, vamos a caminar. ¿Sí? Aquí al mostrar, fíjense, lo mismo. Aquí estamos mostrando y tenemos esa variable auxiliar que va a ir avanzando, va a ir caminando. Yo en este caso tengo dos opciones. Yo he creado mi nodito que ya está avanzando, ya está listo para digamos, seguir. Yo puedo ahora crear un nodo auxiliar para caminar. Lo voy a llamar caminar justamente. Ya. Y voy a hacer que ese sea el que camine. Puedo hacerlo. O puedo hacerlo que directamente aquí yo puse la variable auxiliar, pero este es el que he creado, es decir, es que no se conecta a nadie, no va a avanzar a ninguna parte, porque ya lo he dicho de que él está en nulo. Fíjense que si yo voy a mostrarles cómo está trabajando esto.
Ah, no, tenemos que hacer el otro código. Después les voy a hacer el ejemplo del error. Bien, hagamos la función mejor, no me saldré de línea. Tengo entonces aquí mi variable que estoy entrando, es decir, mi primer nodo. Ah, ya. Ese nodo que me está llegando es lista. Entonces le digo, mientras lista siguiente, sgt, sea diferente de nulo, lista va a cambiar de posición, va a caminar. Entonces lista va a tomar el valor de lista, el valor siguiente. Dicho en otras palabras, estoy en este nodo y digo, lista siguiente es diferente de nulo. Sí, es diferente de nulo. Ah, ya. Entonces, lista va a dar un paso. Entonces, lista se va a venir a la dirección 20i. Por lo tanto, ahora lista es este nodo. Y regreso. Y digo, lista en su campo siguiente es diferente de nulo. Como este es ahora lista, me voy al campo siguiente y veo, ah, sí, es diferente de nulo. Entonces, va a caminar. Por lo tanto, lista se va a mover de aquí y va a ir a este de acá. Lo selecciono. Y vuelvo a hacer mi ciclo while. Lista en su posición siguiente es diferente de nulo. Así sucesivamente hasta llegar a este lugar. Va a decir, lista, punto siguiente es diferente de nulo. No. Ahí termina y sale. ¿Qué vamos a hacer cuando sale? Vamos a agarrar a ese último nodo y le vamos a decir, oye, ahora vos vas a apuntar a la dirección 95D, es decir, al siguiente nodo. Entonces le digo lista en su campo siguiente, ya no va a apuntar a nulo, va a apuntar a variable guión bajo auxiliar. Perdón. Lista punto siguiente. Ahora sí, va a apuntar a variable auxiliar. Bien, aquí estamos haciendo int nodo. Y aquí también no me está reconociendo. Ah, sí, perdón. Le cambiamos de nombre, ¿no? Lo rebautizamos. Centro. Listo. Ahora sí, vemos que no existe ningún error en el código. Ahora vamos a hacer la función que lo llame en nuestra función principal. La función main es la función que llama a las demás. Es la función que reconoce el sistema operativo. Y dice, ah, es una función main, por lo tanto es la primera función que debo ejecutar. Y ahí es donde nosotros aprovechamos y llamamos a las funciones. Hasta ahora hemos tenido insertar. Todavía no estamos haciendo el mostrar. Voy a hacer el insertar al final. ¿Cómo hago para insertar al final? Yo primero le digo cout. Necesito un valor primeramente. Al 92n, por favor, un valor. Listo. Sein. Necesito un valor. Listo. Acá tengo que asegurarme de dos cosas. Uno, que debo crear mi variable valor. Es de tipo entera porque el espacio que estoy ocupando es de tipo entero. Y ya tengo mi dato. Y ahora voy a hacer la función de inserción. Llamo insertar al final. Y llamo a esa variable que estoy creando. Fíjense que acá todavía no he creado ninguna. Es decir, que yo no tengo mi primer nodo. Por lo tanto, debo crear ese primer nodo para que exista la primera vez que ejecuto el programa. Por lo tanto, esta variable va a tomar el valor del constructor de new de la estructura centro.
Y ahora debemos colocarle algún valor. Como es el primer elemento que estoy creando, podría insertarlo preguntando al usuario, pero en nuestro caso lo vamos a hacer como referencia. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar variable, que es nuestro primer elemento, la primera posición, y voy a decir que esa variable va a contener en número el valor 0. Siempre mi primer nodo va a tener el número 0. Y variable en su posición siguiente, como es el primero que estoy construyendo, siempre va a ser nulo, porque quiere decir que siguiente, siempre el primer nodo no va a apuntar a nadie. Por lo tanto, ahora sí, ya tengo físicamente construido mi primer nodo. Por lo tanto, para insertarle un valor a ese primer nodo, yo lo voy a mandar. Entonces mi primer nodo se va a llamar, en este caso, variable. ¿Y qué valor voy a mandar? Valor, que es el que le he preguntado a mi usuario. Bien, ahora, aquí tenemos una serie de errores. Primero, fíjense, tenemos lista enlazada que hemos creado bien la variable, pero nos dice, un momento, aquí pasa algo. Estás asignando una dirección a un puntero. Lista enlazada, les voy a mostrar acá, fue creado como puntero. Por lo tanto, estoy creando un puntero de un puntero y eso no existe. Es uno de los errores que podemos a veces sin querer cometer. ¿Ya? Cuando manejamos memoria dinámica debemos tener cuidado en el puntero y en la dirección del puntero. Vamos a ver algunos ejemplos para seguir teniendo cuidado para ver estas condiciones. Entonces, lista enlazada, variable. Si yo compilo en este momento, fíjense que ya desapareció ahora el error es de un punto y coma. Yo hasta ahora siempre les he dicho, ahí está el error, ahí está el error. Esto que tenemos acá, que es parte de la validación de los resultados, que es parte de lo que son las herramientas de debug del sistema, de la codificación, me da las advertencias y errores. Y también puedo ver las salidas que existen en línea de comandos. ¿Ya? Cuando me da un error de este tipo, el 4016, que es un error que esperaba un punto y coma, fíjense que aquí me dice una expresión antes del punto y coma. O sea, oye, aquí faltaba algo, tenía que asignar algo y no lo has hecho. Entonces, ahora puedo decirle, es mi primer elemento, y yo dije que le iba a poner el valor 0 y nunca se lo puse. También el error no puede salir de esta manera. Voy a borrar ese punto y coma. Y me va a decir, pucha, miren, yo esperaba un punto y coma. Fíjense, es diferente el error. Esperaba un punto y coma antes de la variable. Es decir, me da la siguiente línea del error. Entonces, sé que el punto y coma debe estar antes de él. Otro error que nos puede presentar es el de la llave. Entonces, cuando yo haga la ejecución, la compilación de mi programa, me va a decir, pucha, yo esperaba una llave de finalización. Pero fíjense dónde me lleva. Me dice que aquí él esperaba una llave. Como yo conozco la instrucción return, que es para mi función int main, que tiene que entregar un valor, sé que la llave vendría después. En los ciclos if anidados, vamos a tener frecuentemente este tipo de problema. Nos olvidamos de las llaves, porque a veces tenemos una sola línea de código y omitimos la llave y después aumentamos una y se nos descalabró todo. Entonces vamos a tener este tipo de error 4910. Cada tipo de error, fíjense, tiene su propio código y nos indica por lo general o una línea antes o una línea después, dependiendo la palabra o el elemento reservado que se tiene por error. Ahora si compilamos, ya no tenemos ni errores ni advertencias. Bien,
ahora está funcionando, pero necesitamos hacer la función para mostrar los datos. ¿Qué hacemos para mostrar los datos? Fíjense que aquí hemos avanzado todo el ¿cómo se llama? Todo el vector, toda la lista, ¿ya? Entonces voy a hacer en función a eso mostrar. ¿Qué necesito para mostrar? Para empezar, yo no doy ninguna salida. ¿Por qué? Porque voy a dar salida a la pantalla. Voy a decir mostrar datos. Datos, perfecto. Y necesito ciertos valores de entrada. Por ejemplo, el primer elemento para poder caminar por todos. Entonces, voy a decir lista enlazada y voy a mantener el formato. Lista. Estoy obteniendo la dirección de lista. Coma. ¿Necesito algo más? No. Entonces, quito la coma y directamente me voy a hacer el código. ¿Qué voy a hacer para mostrar? Voy a hacer el mismo ciclo while que utilicé para avanzar hasta el último elemento. Y le voy a decir, mientras lista, punto siguiente, sea diferente de null, lo que voy a hacer es cout y voy a colocar aquí que muestre el elemento. Entonces voy a entrar a mi lista, valga la redundancia, voy a entrar al elemento número y lo voy a mostrar. Cuando llegue al último nodo, ¿sí? Tengo que mostrar ese último nodo, el valor. Para darle un poco de elegancia, como la de Francia, vamos a hacer una concatenación y le voy a decir el valor es dos puntos, espacio, y le voy a poner un salto de línea para que se escriba en una sola línea. Y lo mismo voy a tener que concatenar en esta parte. Entonces ahí al 92, n, el último valor es dos puntos y el número. Y ahora voy a llamarlo. Me voy a función main y le digo mostrar datos. Puse con mayúscula o con minúscula. Mostrar la primera con mayúscula. Perfecto. Mostrar datos. ¿Y qué le tengo que enviar? Mi primer nodo. Es decir, este primer nodo que nos permite caminar por toda esa lista. ¿Y ese nodo cómo se llama? Variable. Podemos cambiarle después el nombre, que es lo que vamos a hacer por comodidad, y ponerle nodo inicial, nodo raíz, raíz de la lista, el nombre que ya nosotros querramos. Bien, vamos a ejecutar. Fíjense, en este caso solamente voy a tener un solo elemento, que es el primer nodo. Ah, no, voy a tener dos porque estoy metiendo un valor. Voy a ejecutar. Tin, tirin, 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 tin, tirin, tin, tirin. Entonces, por favor, un valor. 16. Y me quedo en infinito, así que mi while tiene un problema. Y en mostrar. A ver. Listo. Perfecto. Y aquí va mi propuesta del día para que terminemos bien, contentos. Ya. Voy a ponerme en la pantalla a todos, aunque mejor si contestamos y participamos en orden. Con lo que hemos visto hasta ahora, ¿sí? En la función mostrar datos, ¿qué me falta para caminar correctamente? Esa pista les doy, para caminar correctamente por mis nodos, para que no se convierta en un bucle infinito.
Para hacerlo más animado, aquí viene la oferta del día. A quien me diga, le aumento 2 puntos en su nota final. No promediable, directamente a su nota final. A menos que tenga 100. Obviamente a 100 ya no le puedo aumentar nada, ¿no? Pero ¿La pregunta la puede volver a hacer? claro que sí. ¿Qué le falta a este código que he seleccionado para que pueda caminar correctamente por los nodos y mostrar los datos? Ingeniero, un ciclo for. un if le faltará. Ni el ciclo for ni el if. ¿Alguien más? No es una condición tipo para que se pueda Ahí no detener. podría ser un do while. Mayor o igual que. Mayor o igual a que va acercándose Johanka. ¿Alguien más estaba participando por ahí? Con un do while no podría ser. Podemos hacerlo con un do while, pero igual le falta algo para que ese do while funcione. Falta la condición de caminata que hicimos en el otro caso para insertar el nodo. Como siguiendo la línea de la compañera, así, distinto de se podría utilizar, distinto de nulo. Aquí tenemos en el while el distinto de nulo, pero falta algo para caminar. William. ¿Un else ingeniero en vez de un if? No, tampoco. No va con una condición. Va con la capacidad de poder avanzar. Recuerden ese ciclo for que tenía una variable ahí que le permitía avanzar. Aquí falta esa variable. El iterador. ¿Y más? Marco, ¿me repite? ¿Podría ser una salida? A ver, le doy el orden. Primero Marco, luego Yandira, luego Pedro y luego Saúl. Tiene que dar más para que la condición... Sí, exactamente. Para que le siga la condición hasta que dé el resultado que uno quiere. Al final del while creo que no. No, en la misma primera fila. Sí, prácticamente después del null, ahí se tendría que decir que el más. Exactamente, es ese más, van encaminados, pero no es un más. Es una condición que hemos puesto al avanzar. Yandira. Yo dije que sería como una salida, ella que count es una entrada. ¿Me repite, por favor? Como count es una entrada, sería ponerle una salida en la parte del código para que tenga un límite. Más o menos se va acercando el límite, el proceso de camino y ese más son buena pista, se están acercando. Saúl. Pensaba que era lo mismo el más. El más. Ya. Como estamos... Ingeniero, Diga. ¿no será el return? El return. No necesitamos return porque está con salida void, es decir, que no tenemos que devolverle nada. ¿Alguien más? Bien. Falta la condición que nos diga, por ejemplo, en lista tiene que ser mayor a siguiente. Y si eso se cumple, el null tiene que sumar un espacio hacia la derecha, ¿cierto? Exactamente. Se acercó lo más posible en este caso. Necesitamos que lista tome el valor del siguiente valor para poder avanzar. Entonces lista punto siguiente. Cuando hablamos de memoria dinámica, esto es lo que significa el más que teníamos en el ciclo for. No es una condición, sino es acceso al valor. Entonces ahora, si yo ejecuto, le doy un valor, por ejemplo 56, y me muestra el 0, que es el primer nodo, y el 56, que es el último nodo. ¿Se entendió? Pero, ingeniero, ahí dice el valor es 0, pero nunca menciona que es el primer valor, digamos, ¿no? Pero entonces imagino que menciona el primer valor, 0, que es, y el último valor que sería 56, ¿cierto? ¿No? Así es.
Si quería, Pero eso lo podemos modificar, ¿no? sí, podemos, por ejemplo, camuflar, maquillarlo. Voy a declarar una variable i. Voy a decir que i toma el valor de 0. La voy a concatenar en la respuesta. El valor y voy a poner aquí el valor. Tan, tan. Inicial sería, o el valor primario, primer valor. Le voy a poner el valor i. Aquí cometí un error, perdón. Listo. Ya, ahí está. Entonces, el valor i es, y aquí concatenamos. Lista número tantos. Acá tendríamos que agregar lo mismo. O dejamos directamente con el último valor. Ejecutamos. Pongo, por ejemplo, el número 50. El valor 0 es 0 y el último valor es 50. Entonces aquí es donde aquí le he hecho un contador. Entonces vamos a tener, si tuviésemos 100 elementos, entonces iría contando. El otro sería poner el primero y el último, porque solamente tenemos eso, dependiendo cómo queremos maquillarlo, digamos, el programa para que nos muestre los datos. Y ahora aquí vamos a ver el System Color, que no necesita ninguna librería extra, y yo puedo cambiar el color de mis elementos, ¿no? De mi letra. Aquí le voy a poner que para cuando toque mostrar, me cambie el color a rojo. Ejecuto, por favor, un valor, 84. Y ahora me cambió el color de la consola. Fíjense que no ha sido de las letras, ha sido de mi consola, me la ha configurado. Por lo tanto, con el lenguaje C++, yo puedo hacer la configuración del entorno mismo. Yo puedo borrar antes de mostrar los datos. Voy a aumentar, por ejemplo, un System. Y le voy a dar un Clear Screen, CLS. Voy a ejecutar. Por favor, un valor, 100. Y me borró esa primera línea donde me pidió el valor y me escribe ahora lo que son los valores de mi vector. Entonces puedo manejar la consola. Voy a hacer otro ejemplo. Vamos a utilizar otro comando. Me voy a ir al main. Le voy a decir que después de mostrar todo, me lo borre y luego me haga un system y que me escriba los archivos, me liste los archivos de ese directorio donde se encuentra un valor 20, listo, y luego lo borró, fíjense, ya no hay, y me hizo un dir de los archivos que se encuentran en esa carpeta. Yo podría ejecutar programas .exe. Por ejemplo, voy a ir al C de C2 puntos a 92 barra barra, no, al F2 puntos 92 barra barra. En este caso creo que con una sola barra. No, con dos barras, chiquitita. Voy a ejecutar. Le voy a dar el número 1 y me llevó y luego me cerró. Voy a poner un system.pause. Todos estos comandos son comandos de consola para que puedan ver que puedo ejecutarlo. Es la gran ventaja. 0 y me dejó en pausa y me borró igual.
no me está reconociendo, o sea, lleva al directorio, pero ahí no me está ejecutando de buena forma. CD F2 puntos. A ver. Ahí está. Me dejó en el directorio F, en mi disco F. Y así yo puedo ejecutar una serie de comandos que son propios de comandos de OS para poder trabajar. Y todo ello me permite también trabajar, por ejemplo, imagínense que quiero hacer un checksum de un elemento que he bajado. Yo puedo ejecutar el checksum y hacer esa revisión de las actas, por ejemplo, que estábamos hablando al inicio. Entonces hago el checksum, cargo el txt de todos los checksum de las actas, cargo las actas con un nombre definido, ordenado, y luego hago un programa para que revise acta por acta y me diga si ha sido cambiada la estructura de esa acta. Podría ser para eso. ¿Por qué? Porque puedo trabajar con comandos de consola. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Les gustó lo que hicimos hoy día? Un poco el tema modular de los nodos. A veces tiene su complicación, pero creo que ya todos le han agarrado el hilo. Ya vamos a poder hacer más fácilmente las listas enlazadas. ¿Hay alguna pregunta, algún otro comentario? Ingeniero, yo tengo una duda. ¿Podría explicar el System CLS? ¿Este? Sí, ingeniero. ¿Y el CD más, por favor? Claro que sí. Estos son comandos de consola que se manejaban en el DOS, en el sistema operativo DOS, ¿ya? Que Windows los mantiene. Son muy parecidos a los comandos también que tenemos en Linux y también en Unix. Son comandos, por ejemplo, cd dos puntos, lo que me permite retroceder un directorio. Fíjense ahí que hemos retrocedido un directorio. Y cd me sirve para poder ir a una carpeta definida. Si yo le digo cd a F2 puntos, le estoy diciendo que se dirija al directorio del disco F. Entonces me envía, ¿no? Yo puedo salir hasta el directorio principal, puedo hacer un dir. El dir me permite ver todos los archivos que tengo en mi disco, en esa unidad. Puedo hacer ejecutar también algunas otras estructuras. Por ejemplo, si tengo Python con el hash activado, entonces puedo hacer la ejecución de comando Python. Ahí he entrado a Python, me da la versión y me arranca Python. Todos esos comandos son comandos consola que son parte del sistema DOS. Si ustedes quieren ver un poco los comandos consola, pueden buscarlos en internet, comandos DOS. Y ahí tienen los que son orientados a redes, los básicos. Para redes, por ejemplo, están los que vimos de el ping, el tracer. Tenemos otro para ver la seguridad, por ejemplo, de nuestra red, el netstat. Tenemos una serie de comandos. Por ejemplo, hicimos al inicio el comando tracer. Entonces yo puedo poner aquí tracer y www.google.es. Si yo ejecuto ahora este código, en esa parte va a escribir en la consola ese comando y lo va a ejecutar. Entonces ahí estamos haciendo, fíjense, los saltos empiezan a mostrarse en la consola. Por lo tanto son comandos de DOS nada más. No sé si le respondí a su duda. Sí, ingeniero, muchas gracias. Perfecto. Lo puede buscar aquí en internet, hay varios listados y cada uno tiene su funcionalidad. Algo que les recomiendo estudiar o ver si quieren curiosear son los comandos para manejo de redes. Para cualquiera de nosotros, tanto de electrónica, de redes o de sistemas, no son de utilidad. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Voy a